¿Y qué tal? Bienvenidos a Directorio Empresarial. Estamos muy contentos de que se encuentre con nosotros Alejandra Díaz Flores, Mortgage en Alberta, también en otras provincias y también otras cosas que está haciendo. Así que los invitamos a que se suscriban en sus páginas, en sus redes sociales para que estén más al día sobre el mundo de los intereses y del mortgage. Alejandra, qué gusto tenerte por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Ya viene el high season para ti, como dicen por ahí. Ay, pues te diré que realmente no parece que hemos terminado el high season del año pasado. Honestamente, aquí en Alberta, bueno, sigue siendo un boom, la gente sigue comprando, hay renovaciones de hipotecas y diciembre, bueno, invierno parece casi primavera, ¿no? Igual los realtos, muchos de los realtos opinan igual. Entonces, sigue siendo el high season todavía y espero que así siga por mucho tiempo más. Perfectísimo, Alejandra. Y bueno, hemos estado con Patrick González, con Gloria, con Joana, y uno de los temas más presentados y por la comunidad es el tema de tasas de interés que todos vemos al Banco de Canadá, pero creo que a veces hay ese desconocimiento, desinformación en realidad cómo aplica relacionado a casas, que uno ve ese número, pero luego llegan contigo y dicen, no, es que acá me dijeron esto, Aleja, ¿por qué tú me quieres dar menos por más, como dicen por ahí? Al revés, Cuéntanos más por primero menos. cómo se diferencia antes que nada. Sí, fíjate que yo creo, bueno, yo lo que quiero es básicamente aclarar ese punto, porque, por ejemplo, el Banco de Canadá tiene varias fechas establecidas durante el año donde va a dar sus anuncios. En el anuncio nadie sabe hasta ese mero día si la tasa va a subir o la tasa va a bajar. Pero vamos a hablar, por ejemplo, lo que pasó el mes pasado, en enero, ¿no? El Banco de Canadá volvió a anunciar que bajaba la tasa. Y la gente luego me habla, oye, pero si tú me estás ofreciendo una tasa más alta, ¿por qué si el gobierno anuncia que bajó la tasa? ¿Qué quiere decir esa diferencia? Es completamente distinto. La tasa que maneja el gobierno de Canadá es con la tasa que ellos van a prestar a los que nos van a prestar. No sé si me da a entender. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente los bancos, los lenders, las monolines, bueno, o pueden tener recursos propios o pueden llegar a pedir dinero prestado al gobierno de Canadá para a su vez poderlo prestar. Entonces, obviamente, si el gobierno baja su tasa, pues por consiguiente el banco te va a prestar un poquito más bajo porque él está pidiendo prestado más barato. Espero haberme dado a entender. Si pide prestado más alto, pues también su negocio es generar un ingreso, pues te va a subir la tasa. Entonces es completamente distinto y también quiero aclarar ese punto, que es completamente distinto a si en el tema hipotecario es una tasa fija o una tasa variable, porque son dos cosas completamente distintas. Ahorita estamos hablando en general de la tasa hipotecaria, del Ujú. mortgage rate, independientemente de que el mortgage rate tenga su fijo y su variable. Entonces, nada más para resumir un poquito más, es una tasa en la que te presta el gobierno de Canadá para que a su vez ellos puedan prestar a su mismo, bueno, al mismo nivel a quien le presta para los créditos de automotrices, para los tarjetas de crédito, para etcétera, ¿no? Para el crédito en general aquí en Canadá. Ujú. Espero haberme dado a entender. Vamos agarrándole la forma. Alejandra, por ejemplo, entonces ya nos explicaste qué es la tasa de interés del Banco de Canadá y cómo impacta a la hipotecaria. Ahora de la hipotecaria, ¿por qué algunos tienen más, por qué algunos tienen menos? ¿Será igual que como las personas o se han portado bien con los créditos o a qué se debe? Bueno, también a otra cosa distinta. Voy a hablarte de cuánto estás pidiendo de crédito. ¿Por qué? Porque si pides menos del 20%, más bien, si vas a dar menos del 20% de enganche o de down payment, la tasa que te va a ofrecer el banco es distinta a que si das más del 20% de enganche. ¿A qué se debe esto? Porque en nuestro medio hipotecario se manejan dos tipos de esquemas. Uno que se llama insured y otro que se llama, voy a poner el nombre conventional, que abarca a otros, ¿no? ¿Qué quiere decir insured? Cuando una persona da menos del 5 del menos del 20% de down payment, por obligación de Canadá, esa persona tiene que contratar un seguro que le van a asignar por en caso que se vaya a un foreclosure, a un embargo o deje de pagar. Entonces, cuando el cliente está pagando ese seguro que se lo suben a su deuda hipotecaria para pagar a lo largo de los 20 años o del tiempo que lleve su crédito, lo que hace es que yo prestamista que te estoy dando el crédito, yo banco, yo lender, yo no estoy pagando el costo de ese seguro, lo estás pagando tu cliente. Entonces, como tú lo estás pagando, yo no absorbo ese gasto y por lo tanto la tasa hipotecaria es más baja para ti. En cambio, si das más del 20%, yo estoy obligado a contratar ese seguro, por lo tanto es uno de mis gastos dentro del crédito hipotecario y la tasa es un poquito más alta. No quiero asustarlos con que sea mucho, muy alta, a veces es un punto 2, un punto 3 de diferencia, no es tanto la diferencia, pero sí hay muchos factores cuando me dicen, ¿cuál es la tasa? Pues es que hay muchas preguntas. ¿Cuánto vas a dar de down payment? ¿Cuánto tienes inclusive en tu score? Porque hay tasas que dependiendo de hay bancos que dependiendo de tu score te pueden asignar una tasa. ¿Cuánto vas a dar? Es más, inclusive si das de un 70 a un 80% es una tasa, de un 80 a un 100 es otra tasa, de un 60. Entonces, cada banco tiene sus propias políticas y sus propias condiciones. Pero en general,
Cuando me preguntan a mí es mejor, platícame un poquito de cuál es tu escenario para ver qué tasa te doy, pero si hoy me preguntas cuál es la tasa más baja, te puedo dar la tasa más baja, pero a lo mejor tú no embonas o no encajas en esas condiciones de tasa, ¿no? O sea, aunque el gobierno haya dicho, estamos dando esta tasa para Raimundo y todo el mundo, como dicen por ahí. Es que Es, tomemos en cuenta que esa tasa es con la que le prestan a los bancos para que a su vez el banco te preste a ti. Oye, Alejandra, y bueno, entrando a este punto de las tasas de tasa hipotecaria, tasa de interés, tasa hipotecaria, ¿cuáles son, tú como profesional oyendo a la comunidad, cuáles son los errores o las confusiones más comunes que quien esté viendo esta entrevista diga, ok, aprendí esto con Alejandra el día de hoy? Bueno, primero que la tasa fija es por el tiempo, la tasa variable puede ir cambiando conforme suba o baje las tasas dentro del gobierno de Canadá porque se hila algo que se llama prime rate. ¿Qué es lo más importante de aprender para mí? Es que cuando tú escuchas que el Banco de Canadá bajó o subió sus tasas, no quiere decir que la tasa que el Banco de Canadá anuncia sea la misma hipotecaria. Quiero que se quede eso muy claro. O sea, si el Banco de Canadá presta más barato, a ti te van a prestar más barato por consiguiente. Porque el que te está prestando también pide prestado para prestarte. Valga tal hablar. Sí, sí, sí. Ahora, estamos hablando de la persona que va empezando, ¿no? Que dice, oye, ¿sabes qué estoy oyendo? Y voy a empezar el proceso con Alejandra y quiero comprar mi casa. Pero ¿qué pasa con las personas que están ya, te llevaron los documentos, ya están y todavía no se ha firmado, Alejandra? Porque también creo que ahí hay dudas, Exacto. ¿no? Dicen, No, y de hecho, Alejandra. eso es súper importante, porque al momento que yo tengo tu documentación y hago una precalificación, es decir, ver cuánto puedes llegar a alcanzar, te califico el día de hoy. Pero a lo mejor tú compras tu casa dentro de 3 meses y la tasa que hoy te di no va a ser la misma dentro de 3 meses. Existen bancos que pueden hacer un rate hold, es decir, que aguantan esa tasa por el tiempo en lo que tú te vas a tardar, en lo que encuentres casa. Pero la realidad es que esos rate hold que hacen, o sea, ese mantener la tasa, el banco siempre conservadoramente, cualquier banco lo hace un poco más arriba. Entonces, la realidad es que hasta que tú tengas la casa vista, tengas una oferta de venta, en ese momento nos volvemos a sentar tú y yo y afinamos si quieres tasa fija o variable, si quieres a 25 años de amortización, cuánto quieres de término, si quieres, o sea, ya todo, y el cómo están las tasas ese día, de verdad, ese día. También, ¿qué pasa si a lo mejor tú decides comprar tu casa, ingresamos el expediente o la documentación al banco con cierta tasa y tu casa te la van a entregar 2 meses después? Normalmente, si la tasa llegara a bajar en el Inter en lo que se ingresó la documentación al banco y te aprobaron y tienes tu casa, muchas de las veces podemos pedir que se ajuste la tasa a la baja con lo que está actualmente. Pero si fue del otro lado, en donde tú tienes una tasa autorizada y las tasas subieron, te la van a respetar lo más seguro hasta el tiempo que tengas. Depende cada banco también. Ok, y ese es un punto muy interesante, Alejandra, porque, por ejemplo, el punto de, digo, bajar, dices, se Qué bueno. revisa y todo eso. ¿Esa es función del mortgage o uno le tiene que decir, hey, ¿qué tanto bajó? ¿Qué tanto va? La O pasa realidad es el que dueño de depende. los justos de que, ay, sí pasó, pero ¿me explico hacia dónde va mi pregunta? Sí, no, yo creo que depende de tu mortgage broker. En mi caso, yo lo que hago lo tengo muy cuadrado en mi calendario. Yo sé que a lo mejor hasta máximo unos 10 días antes de que sea tu posesión o inclusive cada banco tiene ciertos tiempos, volteo con el analista del banco y le digo, oye, te solicito de favor que se baje la tasa de este cliente a esto, para que al momento que le instruyan o le manden la documentación al abogado, sea con la nueva tasa. Inclusive el cliente a veces no le menciono y hasta el día que firma su documentación, ahí le digo, ¿qué crees? Tienes una tasa más Bajó. baja. Y me imagino que te dicen, gracias, Alejandra, qué gusto es. Pero Exacto, cuando, esta es mi cereza pero, del pastel. Al final del día es un gusto, una sorpresa que te digan, ¿qué crees? Habíamos quedado que iba a ser X porcentaje la tasa y ahora es X menos, no sé qué, ¿no? Entonces Pero, por sí, da ejemplo, mucho gusto. cuando pasa lo contrario, ¿cuál es el proceder? Digo, esto es interesante para que alguien Sí, que está o un amigo dice, oye, no es que mira, yo escuché a Alejandra, ¿qué? ¿Cuál es el proceder, Alejandra? si fuera la inversa, una vez que tú tienes tu commitment, se llama como tu documento autorizado, tienes cierto porcentaje, ciertos días para poder ejercer el crédito, porque tú ya estableciste qué día va a ser la posesión de la casa, es decir, qué día va a empezar tu crédito. Generalmente es dentro de 90 días o dependiendo de lo que el banco maneje. ¿Qué pasa, como que mencionas, si en ese inter la tasa sube? El banco te va a respetar lo que tiene contigo en commitment hasta la posesión. Pero si tú decides cambiar de casa, si decides cambiar el monto, si decides cambiar las condiciones, generalmente es como un nuevo caso y entra con las condiciones nuevas. ¿Sí me explico? Entonces, ahí, por eso muchas veces cuando sabemos, bueno, no podemos saber si las tasas van a subir No, o no, van a no, obvio bajar, que no. pero cuando se especula y demás, es de una vez ahorita para amarrar esa tasa. Ahora, lo que mencionaba hace rato con el tema de rate hold,
que nosotros como mortgage broker podemos amarrar la tasa en ciertos bancos a como está ahorita, y muchas de las veces ese rate hold o esa amarrada de tasa puede ser un poquito más arriba que la normal. En temas de economía, cuando está subiendo mucho, conviene hacer el rate hold porque a Obvio. veces el rate hold va a acabar siendo más bajo que lo que llegue a subir. Hablo como lo que pasó post-COVID, por ejemplo, ¿no? Que de repente en un año y medio subieron drásticamente las tasas hipotecarias. Si tú tenías un rate hold en ese momento, te iban a poder respetar esa tasa. Pero bueno, la verdad, esto cambia a diario y a lo mejor Exacto. el día de mañana ya no podemos hacer los rate holds. Y Depende. también hay otro factor, ¿no, Alejandra? Que también se debe considerar cuando estás comprando una casa, está la actividad del mortgage, pero también está el vendedor de la casa, porque dice, ok, como bajan los intereses, entonces pues, puedo subir el valor de la casa, o puedo venderla un poco más cara, que también pues, suele pasar eso, ¿no? Que ya es parte de negociación del realtor, que es otra cosa, pero en ocasiones bajan los intereses y curiosamente esa casa que valía un precio, Ahora ya hay vale más más. ofertas, ya vale más. Entonces, en ese balance, tú comentabas de casas. ¿Qué pasa en el caso de una persona que va a comprar casa nueva? Que tú dices, son casas que todavía no están construidas o que están por construirse. Este tema de la tasa hipotecaria, ¿cómo es? ¿Cómo baila? Fíjate que aquí es muy importante porque sí tenemos lenders, nosotros como mortgage broker tenemos lenders que si van a comprar una casa a un builder, a un constructor directamente, Ujú. podemos ingresar la documentación del banco hoy y a lo mejor la casa te la van a entregar en 10 meses. Entonces, lo ingresas hoy, hay una tasa especial para builder que es un poquito más arriba, honestamente. Te autorizan el crédito ahorita, aunque la casa esté en 10 meses. Vamos a pensar que llegamos al mes 10, y lo único que hacen es solamente, ahí me tocó pedir que bajaran la tasa, porque casualmente me he bajado un punto con este cliente hace poquito del año pasado a bajar la tasa a la nueva tasa y el builder, bueno, en mi caso, perdón, el banco no le vuelve a revisar nada, solamente el reporte del crédito, porque se quedan con las condiciones con lo que le autorizaron. No hay muchos bancos que hagan esto. Aquí también hago otro comentario. Cuando una persona compra directamente a un builder, dentro de un programa gubernamental que existe, el First Time Home Buyer, puede extender su amortización a 30 años. Esto hace que el pago mensual sea más bajo. Pero si tú decides cambiar y después ponerlo a 25, o sea, acortar el plazo, es un nuevo caso porque tienen que volverte a evaluar. Entonces, en conclusión, si es el tema que compres a un desarrollador, sí tenemos opciones que te pueden aguantar la tasa por cierto tiempo, 6 meses o un año, dependiendo de cuál sea el caso y que llegues a calificar para ello. Listo. Hablas del crédito. Ahorita ya se está acabando la nieve. Todavía no es cierto, no está acabando la nieve, todavía hay nieve. Esa gente no se Apenas emocione. empezamos. El frío también. Ajá. ¿Qué recomendaciones darías a alguien que dice, sabes qué? Una, contactarte, ¿qué le vas a decir? Dos, ¿qué pasos debe de hacer para la cuestión de mantener su crédito? ¿Cómo puede revisar? Porque nos damos cuenta ya como tú dices, ya llegamos, oye, sé que el interés está bajo, Quiero la tasa de comprar. interés está bajo, la tasa de hipoteca está alta, pero yo no he hecho mi tarea en casa, ¿no? Que es cómo está mi crédito. Exactamente. Ahí yo siempre les voy a recomendar, contáctenme primero para hacer el análisis de su crédito, porque a lo mejor hay cosas que podemos analizar y arreglar el día de hoy. Muchas de las veces nuestra creencia es, tengo muchas tarjetas, cancelo todas. No, eso no ayuda. Nuestra creencia puede llegar a ser, al contrario, no tengo tarjetas y aperturo nuevas. Entonces, cada que haces alguna modificación en tu reporte del crédito, esto te puede cambiar tu puntuación. Y lo que hablábamos al principio con el tema de qué tasa me van a asignar, mucho tiene que ver la puntuación que tengas. Entonces, es importante prever cosas ahorita. Si tu intención de compra es para, no sé, dentro de 3, 4, 5, 8 meses, empezarnos a ver y ver cómo estás hoy. Y mucha gente le comenta eso. Vamos a hacer una foto de cómo estás hoy. Y cómo estás hoy, cuánto alcanzarías. Y si no es lo que tú buscas, ¿qué tenemos que hacer para llegar a eso? Puede ser mejorar el reporte de crédito, puede ser inclusive buscar más ingresos, puede ser, hay diferentes factores, ¿no? Que podemos llegar a hacer para ver cómo hacerle para que puedas calificar, pero sí es importante hacerlo con tiempo, honestamente. Y hablando de tiempo, también se viene el cierre de impuestos, Alejandra, que yo sé que ese no es tu tema. Saludos a Humberto Somarriba. ¿Qué consejo le dices a las personas que dicen, sabes qué? Sí, este año quiero comprar mi casa, quiero juntarme con Alejandra, pero tengo que hacer mis impuestos? ¿Qué tengo que hacer? Haz los impuestos. ¿Sabes qué? Nosotros podemos ingresar la documentación. O sea, al principio del año, nosotros Oh, como mortgage broker podemos ingresar la documentación. Ahorita que estamos en el año 2025, podemos ingresar lo que presentaste en el 23 y en el 22. Pero después de haber presentado impuestos, ya tengo que presentar obviamente en un mes más o menos el 24 y el 23. ¿Qué pasa? Porque a veces llegan y me dicen, ¿qué ingreso me pongo?
Pues no se trata que yo te diga Sí, quién no, es, no, 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 es no. cuánto O sea, ganaste. tener en orden, ¿no? Decir, oye, Exactamente, o sea, realmente cuánto ganaste. Y también no es el qué ingreso me pongo, porque muchas veces es qué ingreso me pongo para alcanzar la casa que no voy a poder pagar. Entonces, parte de mi trabajo moral es hacer un escenario de cómo está tu situación financiera y cómo, o sea, cómo te quedaría comprar esa casa, ese pago mensual que tienes que contemplar, el property tax, que es el impuesto predial, si tiene condo fees, cuánto te gastarías de utilidades, de utilities, de gastos de la casa, y ver si realmente puedes pagar eso. La solución a lo mejor no fue el querer comprobar más ni nada por el estilo, fue el cuánto es lo que realmente puedes pagar, porque yo lo que le digo a todos mis clientes, quiero que cada que entres a tu casa estés contento de lo que compraste. No estés recordándome con, no puedo pagar esto, no puedo comer, no tengo ni para salir, porque realmente no está padre. Venimos a un sí, país como migrantes a empezar una vida nueva, vamos a hacerlo bien. y como dices, ¿no? O sea, no dices, híjole, ya va a pasar otra vez el mortgage. ¿Y qué hago? ¿Pago el mortgage? ¿O hago ¿O cómo? súper? ¿O pago la gasolina? ¿O pago la tarjeta de crédito? ¿O esta semana? Entonces, y creo que es parte normal, o sea, no es normal, pero hay altas y bajas en la vida, ¿no? Y tú Sí, puedes decir, puedes estar un mes, 2 meses, pero ya después se puede volver algo crónico y la verdad, como tú lo dices, es un dolor de cabeza y es un estrés que no es necesario o que dices, tengo una casa muy bonita y muy preciosa, yo las he visto en Edmonton, en Toronto y en Vancouver, pero no hay gente que vive ahí. ¿Por qué? Porque se la pasa de lunes a domingo trabajando tres para trabajos, poder bueno, cinco, pagar y tres, para tres trabajos al mantenerla. día. Exacto. ¿Y Exacto, sabes ves las qué? luces prendidas, pero no ves a nadie adentro y No ves ves a a la nadie, persona que ajá, sí. nadie dentro. Y sabes también que es importante el tema de, que no es mi área, pero yo como mortgage broker tengo que ofrecerla, lo que es el Mortgage Protection Plan, el seguro de vida y de discapacidad. ¿Por qué? Porque al final del día estás pagando cada mes ese seguro, que es una cantidad mínima o dependiendo de tu edad y demás, pero si algo llegara a pasar, lo que tú y yo hablábamos, que por algo tengo un accidente y ya no puedo ir a trabajar, pues si no trabajo no me pagan, si no me pagan, ¿cómo pago mi hipoteca? Y mucha gente me dice, es que tengo el seguro de discapacidad de mi empresa. Yo sí, pero ese seguro te va a dar un monto menor de lo que realmente necesitas y con eso vas a comer. ¿Con qué vas a pagar? O sea, te falta contemplar con qué vas a pagar la hipoteca. No solamente es que te den una parte para que con eso comas. Alejandra, siempre es emocionante hablar contigo. ¿Con qué Ah, cerramos esta igualmente. Muchas entrevista? gracias. ¿Perdón? Que también es muy emocionante hablar contigo. ¿Qué mensaje? Digo, ya has dejado muchas pepitas de oro, muchas ideas, por dónde empezar, qué hacer, mucha confusión que hay entre la tasa de interés y la tasa hipotecaria, creo que se contestó. Y si tienes más dudas, abajo de esta entrevista ponemos los datos de Alejandra para que tú la contactes vía WhatsApp, vía correo, y ella, así como la ves aquí hablando con nosotros, así la vas a ver en persona. Esa es la energía y esa es la forma de ser. No es de los que están aquí, sonríen y hablan bonito y luego los ves afuera y estoy muy ocupada, mi agenda está difícil. No, 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 es muy accesible. ¿Con qué cerramos, Alejandra? Con que realmente la tasa del Banco de Canadá no es la misma que la tasa hipotecaria. La tasa del Banco de Canadá es con la que le presta al que te presta. Perfectísimo, pues muchísimas gracias, Alejandra. Nos vemos en un próximo programa de Director Empresarial con Alejandra Díaz Flores, su mortgage en casa. Gracias. Bye bye.